Hola, mi nombre es Juana Marcela Núñez Rodríguez, soy estudiante del bachillerato a distancia por parte de la UDEMEX. Pues bien, en esta ocasión vamos a tratar un tema de importancia general que se refiere a nuestro México contemporáneo. Vamos a tratar el tema del neoliberalismo, la globalización y la alternancia política. Cuando hablamos sobre la globalización, pues debemos entender que es precisamente el contacto o los acuerdos que existen entre distintos países, pero estos acuerdos son económicos. Estamos hablando de tratados que se dan entre distintos países. México entra en esta globalización en el año de 1982 al sufrir una crisis económica bastante fuerte. Esta crisis obliga a México a solicitar un crédito ante el Instituto Monetario Internacional, el cual le obliga a firmar una carta, pero también esta carta pues va a obligar a manejar ciertas reglas. Las reglas o la forma de llevar esta situación, pues es el hecho de que México tendría que modificar su régimen económico, además de adoptar un modelo neoliberal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un modelo neoliberal? Precisamente estamos hablando de una corriente de pensamiento económico y político, pero este surgió en Estados Unidos entre los años de 1980 y 1990 y es la defensa precisamente de un sistema capitalista, y en esta corriente resurgen ideas del liberalismo clásico. Esto significa que el Estado no puede intervenir en los asuntos económicos y propone que el mercado debe regularse conforme a las libres fuerzas de la oferta y la demanda. Las características de este modelo es precisamente que existe la libre competencia del mercado, pero también existe la libre circulación entre mercancías, capitales y personas de distintos países. Esto estimula la apertura de un comercio exterior y nuevas inversiones. También el Estado se deshace de todas sus empresas y tendría que venderlas a empresarios o inversionistas nacionales o también a los extranjeros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el objetivo básico de este estilo neoliberal es precisamente el crecimiento económico de fuerza equilibrada en el aspecto financiero, comercial y gubernamental. En este año de 1982, precisamente el presidente Miguel de la Madrid Hurtado es el primero que comienza a instaurar este estilo de gobierno neoliberalista. Este solamente lo manejaban los países del primer mundo. Sin embargo, México comienza a manejarlo. Este gobierno tenía un lema que era el renovación moral de la sociedad. Bajo este lema se comienza a acelerar la apertura de comercial con la reducción de los impuestos. También se habla de una privatización de empresas estatales. En el año del 85, nos enfrentamos a un terremoto que fue un parteaguas y comienzan algunas instituciones que se van a abocar precisamente a la protección civil. Hay un personaje, es Cuauhtémoc Cárdenas, quien empieza a manejar o funda una corriente democrática dentro del seno del PRI. Sin embargo, en este gobierno la economía no crece. La economía provoca una caída de tal forma que el nivel de vida de la clase media llega a ser todavía más baja. Tenemos un segundo presidente, que es Carlos Salinas de Gortari, el cual está impulsando también reformas económicas. Él lo
lo que maneja es también privatizar las empresas paraestatales. Se habla de una reforma agraria. Creamos o se crea durante ese sexenio lo que hoy conocemos como Sedesol y también el Pronasol. Sin embargo, también hay reformas en el Instituto Federal Electoral, pero también se maneja o se establece el Tribunal Federal Electoral atendiendo precisamente las violaciones electorales, dado que para que él llegara al poder, pues hubo ciertas situaciones en las cuales las elecciones no fueron tan claras. Seguimos con un tercer presidente que es el licenciado Ernesto Zedillo. Él se enfrenta al error de diciembre. Nuevamente una crisis económica bastante fuerte en el país, en la cual el peso se vuelve a devaluar, las deudas aumentan tremendamente para las personas y nos volvemos a enfrentar con problemas, crisis económicas. Aquí en este sexenio se va a activar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Sin embargo, es importante hacer notar que en esta ocasión el presidente comienza o promueve una democracia dentro del el Partido Revolucionario Institucional. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la alternancia política. Si hablamos de alternancia política, pues estamos hablando de precisamente el cambio o la sustitución de un grupo gobernante o grupos gobernantes o un partido político de forma pacífica. Y esto es acorde a las reglas electorales que existen en ese momento. Esto va a hacer que un cambio se dé de acuerdo a las normas democráticas. Esto incluye un voto de manera o el derecho al voto. Durante este tipo de alternancia o lo que pretende esta alternancia política es precisamente el hecho de que pues existan más, que las instituciones se comprometan a que en el momento en que existan cambios, estos cambios no sean violentos, que sea de una forma que exprese cierta tranquilidad tanto a las personas que están representando como al pueblo mismo. Un modelo o el primer personaje que hablamos sobre la alternancia política pues es el presidente Vicente Fox. Él ya no viene de las filas del Partido Revolucionario Institucional como lo fue el licenciado de la Madrid, Salinas de Gortari o el mismo licenciado Zedillo. Él ahora pertenece al Partido Acción Nacional, Vicente Fox. Él comienza con nuevas reformas. Estas reformas no pudieron concretarse debido a que en el Senado y en la Cámara de Diputados no existía tanta presencia de el Partido Acción Nacional como la había del Partido Revolucionario Institucional. Entonces se ven mermadas todos esos proyectos. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido cambios. Existieron cambios y se dieron nuevas propuestas. En el caso de, por ejemplo, la migración, hubo acuerdos migratorios con Estados Unidos. A pesar de que se enfrenta a la huelga del magisterio, pues se continúa trabajando. También se implementa en ese sexenio el programa de oportunidades que son becas para estudiantes. Posteriormente, después de su sexenio, viene otro militante del Partido Acción Nacional que es el licenciado Felipe Calderón. Él viene a manejar o tratar de
ayudar con buenas propuestas al país. Él tiene la propuesta del programa Vivir Mejor, da también seguimiento al programa de oportunidades, pero también se enfrenta a la crisis que existió en el año del 2008 en Estados Unidos. Una vez que pasaron estos 12 años con militantes del Partido Acción Nacional, vuelve nuevamente con una coalición el licenciado Enrique Peña Nieto. En este caso, pues se está hablando de que el PRI regresa, después de 12 años, regresa al poder. Enrique Peña Nieto trata de manejar nuevas reformas, entre estas, es el elevar la productividad precisamente del país para impulsar el crecimiento económico, el afianzar el régimen democrático y la libertad, pero también el poder fortalecer y ampliar el derecho de los mexicanos. Existe el llamado Pacto por México, que son acuerdos entre los partidos políticos de ese momento para que exista una manera de poder disminuir la pobreza y la desigualdad social en el país. Todo esto pues es para eliminar aquellas prácticas que ya se tenían enviciadas y dar un cambio al país precisamente. Con Peña Nieto nos encontramos con las reformas educativas, con las reformas en las telecomunicaciones, en la reforma energética, pero también pues encontramos con puntos bastante malos, como fue la matanza de los normalistas en Ayotzinapa. Para hablar sobre más alternancia política, pues tenemos finalmente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República Mexicana. Él funda en el año 2011 el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y es mediante este partido que se lanza a la candidatura en el año 2018 y gana la presidencia. Durante este gobierno maneja una economía de austeridad en las instituciones gubernamentales. Aquellos funcionarios que estaban de más fueron eliminados para que ese dinero se fuera al erario público. También hablamos de proyectos en las cuestiones de transportes. Hablamos de un aeropuerto internacional Felipe Ángeles, de aeropuerto en Tulum, el Tren Maya, pero también hablamos de, por ejemplo, la refinería Dos Bocas. También él está trabajando en la economía del país mediante el aumento al salario mínimo. Así como este programa, pues también viene los apoyos a adultos mayores, becas a los niños en general, desde la educación inicial hasta los doctorados. De esta forma, podemos entender que la globalización, el neoliberalismo y finalmente la etapa de la alternancia política, que es la que más hemos vivido de frente prácticamente, entenderemos o trataremos de ver en qué punto nos ha sido beneficioso estos cambios políticos. En realidad sí los hemos notado, sí los hemos atendido de tal forma que digamos, a partir de este momento, en el cambio, en la alternancia, a mí me ayudó en esa situación. A mí me tocó ver muy de cerca la crisis del 94. No ha aumentado mucho la cuestión económica, sin embargo, se ha estado tratando de mantener de una forma equilibrada.
seguimos siendo pobres, sigue habiendo gente que busca solamente su beneficio. Esperemos que este tipo de cambio en algún momento nos llegue a beneficiar a todos en general. De mi parte es lo que entendí del tema y bueno, esperemos que haya sido interesante esto que les compartí.